¿Cómo están, queridos amigos? Les saluda Víctor Gamboa, historiador bíblico del Nuevo Testamento y también estudioso de la demonología bíblica. Bien, en esta pequeña cápsula les voy a hablar un poco sobre el Jesús laico de Galilea, que fue ante todo un exorcista. Un exorcista judío, claro está, ¿no? Bien, si hay algo de lo que ningún historiador, ya sea adenominacional o confesional, puede negar, es que Jesús, ante todo, él era un exorcista, ¿sí? Que si bien es cierto, en todo lo que se llaman los milagros de Jesús, van a haber categorizaciones, siempre en ella va a predominar los exorcismos. Dichas categorizaciones las voy a mencionar yo a breve rasgos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los milagros de sanaciones. Me refiero a sanación física, cuando Jesús cura a un paralítico, cuando Jesús cura a un ciego, ¿verdad? Etcétera. Para poner un ejemplo, Mateo capítulo 9, versículo del 1 al 12. ¿Ya? Tenemos también los milagros de las resurrecciones, ¿sí? El caso más conocido por cada uno de nosotros es la resucitación de Lázaro, hermano de Marta y de María de Betania. Lázaro fue resucitado por Jesús. Esto es un milagro. Evidentemente solo lo puede hacer Dios, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 11, versículo del 38 al 44. Tenemos también los llamados milagros extremos, es decir, contra la naturaleza. Por ejemplo, el caso que nosotros más conocemos es cuando Jesús camina sobre las aguas. O por ejemplo, cuando Jesús calma la tempestad del mar de Galilea, un lago de agua dulce que era muy, pero muy torrentoso, ¿sí? Su corriente era muy fuerte, ¿no? Entonces, aquí tenemos tres categorizaciones muy conocidas e importantes, ¿ya? Pero también podemos poner otros ejemplos. Por ejemplo, el milagro de las dádivas, cuando Jesús multiplica los peces y los panes. El milagro de salvamiento, ¿sí? Que es, por ejemplo, cuando Jesús transforma el agua en vino, ¿sí? Y tenemos también los llamados milagros de epifanías, que por ejemplo es cuando Jesús se transfigura, ¿sí? Recordemos la transfiguración de Jesús en todo el Evangelio de Mateo capítulo 17, así como el Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo de 2 al 13. Y también Lucas capítulo 9, versículo 28 al 36. Estas son las categorizaciones de los milagros de Jesús. Hay más, pero al menos estas son las que yo he considerado más conocidas e importantes. Ahora, la pregunta es, desde el punto de vista histórico, ¿Jesús fue un exorcista? Podemos comprobarlo que él fue un exorcista y que además realizó dichos exorcismos y milagros. Bien, la ciencia histórica utiliza los llamados argumentos o criterios. Voy a poner tres criterios. El primer criterio, el llamado criterio de plausibilidad facto, o también llamado hechos, es el criterio que nos permite a nosotros entender si es que tenemos fuentes que corroboran dichos elementos para demostrar que Jesús fue un exorcista. Si solo existiera un exorcismo de Jesús en un solo evangelio y que no lo mencionaran los otros tres, y que además ninguna carta paulina ni cartas católicas mencionen un acontecimiento de un Jesús exorcista, entonces alguien puede poner en tela de juicio con total facilidad la actividad exorcística de Jesús. Pero en este caso sucede todo lo contrario. Todos los evangelios, tanto los sinópticos como el evangelio jónico, así como las cartas paulinas, petrinas, etc., corroboran a un Jesús exorcista. Es decir, el criterio de plausibilidad facto corrobora que Jesús fue auténticamente un exorcista. Segundo, criterio de plausibilidad contextual. El contexto social en el cual se desenvuelve Jesús. Social y religioso. La pregunta es, la gente que rodeaba a Jesús. Recordemos que el judaísmo no era una religión monolítica. Estaba verdaderamente fragmentada. Lo que creía un fariseo de Shammai no lo creía de la misma manera el fariseo de Hillel, pero tampoco lo creían los saduceos, tampoco lo creían los esenios. Es decir, si bien es cierto, habían puntos de convergencia, habían puntos de divergencia. Entonces, en ese sentido, la pregunta es,
de estos grupos de la fe de Israel, para no decir concretamente judaísmo, porque creo que es impropio, al menos en el siglo I, creían en la existencia del demonio, creían en los exorcismos, creían en la posesión demoníaca. Evidentemente, a la luz de los textos neotestamentarios, no cabe la menor duda. Entonces, si este criterio de plausibilidad contextual es favorable para poder entender que Jesús verdaderamente fue un exorcista de Galilea laico. Y tercero y último criterio, el criterio de dificultad. El criterio de dificultad es interesante, y para poner un ejemplo, para poder entender el tema que estamos hablando, es el siguiente. Por ejemplo, es vergonzoso, por así decirlo, para el cristianismo mostrar a un Jesús que, si bien es cierto, es el Dios Todopoderoso, segunda persona de la Trinidad, resulta que termina siendo bautizado por Juan el Bautista. ¿Cómo es posible que el Señor, siendo más grande que Juan el Bautista, terminó siendo bautizado por Juan el Bautista? Entonces, este acontecimiento, entre comillas, vergonzoso, fácilmente pudo haber sido omitido, si es que hubiera sido falso, por los hagiógrafos del Nuevo Testamento. Pero como es verdadero y tiene la intención de mostrar una realidad, entonces lo colocaron en los textos. Entonces, así se permite entender que esto es un acontecimiento real. Es por eso que los estudiosos del Jesús histórico pueden negar cualquier acontecimiento, pero hay dos cosas que no pueden negar. El bautismo de Jesús en el río Jordán y que Jesús muere crucificado en manos de Poncio Pilato. Porque vuelvo a repetir, de acuerdo al criterio de dificultad, ambos elementos son vergonzosos para un Jesús que es el Dios del cristianismo. Asimismo, mostrar a un Jesús que aparentemente está endemoniado por un demonio llamado Belcebú. Tú expulsas demonios por Belcebú, es decir, un Jesús endemoniado, es un elemento vergonzoso para mostrar a Jesús en las Escrituras. Así que si no fue omitido es porque necesariamente se debió transmitir una realidad existencial y vivencial. Entonces, en ese sentido, Jesús fue verdaderamente un exorcista laico de Galilea. Estos tres criterios, ¿verdad?, más otros elementos, como por ejemplo, fuentes talmúdicas, el Talmud babilónico, el Sanedrín 43a, muestran a un Jesús que le llaman que era un seductor y un mago. ¿Sí? Es decir, textos rabínicos, ¿sí?, de la era cristiana que ya mencionan a un Jesús que era un mago, un seductor. Estos, más los distintos textos, como por ejemplo Tácito en su libro Anales, que escribe allá por el año 116 después de Cristo, en su libro 15, capítulo 44, asimismo menciona de un Jesús que pues era el que tenía el arte, ¿no?, de la magia, ¿no?, y cuyos seguidores se llamaban asimismo por el Cristo. Entonces, estos tres elementos permiten entender a un Jesús. Ahora, ¿cómo era Jesús el exorcista? Era un exorcista típico. ¿Por qué? Porque Jesús rompe muchas barreras, muchas ideas de esa época. Cuando Jesús cura durante un exorcismo a un endemoniado, este reintegra al endemoniado, o al que fue endemoniado, mejor dicho, lo reintegra a la sociedad. Porque en aquella época se creía que una persona enferma o poseída era una persona que estaba en pecado. Y por consiguiente era una persona que se le puede llamar marginal. Dentro del mundo marginal estaban los mendigos, los delincuentes, estaban los enfermos, los leprosos, los endemoniados. Pero Jesús es un exorcista típico porque primero no le echa la culpa de que tú eres el pecador, ¿no? Siempre le dice, tu fe te ha salvado, ¿sí? Es verdad que a veces va a decir, ve y no vuelvas a pecar. Claro, porque en la mente había esa idea de que toda enfermedad era por culpa del pecado. Entonces, en ese sentido, Jesús no lo acusa, sino que al contrario, le cumple su sanación, su milagro, y al mismo tiempo lo reintegra otra vez a la sociedad, ¿sí? Entonces, estos milagros de Jesús son verdaderamente importantes para la vida del cristiano. No menos de 58 milagros se registran en los textos de los evangelios sinópticos. Es bastante. Eso nos demuestra que Jesús tuvo dos prioridades durante su venida. Una, expandir o divulgar que el reino de los cielos ya había llegado. Es decir, dar la buena nueva, evangelio, buena noticia. Y segundo, que esa prédica
esa prédica, basada en el amor, en la caridad, en la salvación, en el respeto, etcétera, etcétera, tenía que ser llevado a la práctica. Jesús no fue como uno de los tantos rabinos fariseos de la época que enseñaban, pero que no practicaban. Al contrario, Jesús enseña y practica lo que predica. Y es por eso que Jesús alcanzó mayor notoriedad dentro del mundo marginal. Por eso John Mayer, en su famoso libro sobre el Jesús histórico, le va a llamar que Jesús era un judío marginal, que vivió en una aldea marginal, claro, Nazaret, rodeado de gente marginal, pero del vasto imperio de Roma. Jesús era un judío marginal, porque la gente que lo seguía era la gente pobre, la gente fuera de la sociedad. Esa era la gente que lo seguía a Jesús, al gran rabino y exorcista de Galilea. Y el último milagro que nos dejará nuestro Señor Jesucristo será su resurrección. Y para los que quieran o no quieran creer, ese milagro quedó plasmado en una túnica, una sábana, que la llamamos sábana santa de Turín, y que al día de hoy la ciencia, los científicos del mundo no pueden demostrar que ésta ha sido fabricada, pintada, falsificada, etcétera, etcétera. Pero en todo caso ese es otro tema, que entra sí en el tema de los milagros, que es un milagro. Queda plasmada la imagen de un hombre crucificado, con todos los elementos morfológicos, con todos los elementos forenses de un hombre que sufrió crucifixión, tal y cual como lo mencionan los evangelios neotestamentarios cuando hacen referencia a la crucifixión de Jesús. Bien, les agradezco muchísimo por haber escuchado esta pequeña cápsula sobre los milagros de Jesús, específicamente los exorcismos. Dios les bendiga desde la ciudad de Guayaquil, su amigo Víctor Gamboa.